Hola hermanos, el día de hoy, 3 de diciembre del 2019, es martes de la primera semana del tiempo del Adviento, solo que hoy tenemos una memoria obligatoria, la del patrono de las misiones, San Francisco Javier. Nacido un 7 de abril de 1506 en el castillo de Javier, cerca de Pamplona, era el más pequeño de su familia y bueno, fue a estudiar ya desde los 15 años, está en el Colegio de Santa Bárbara, que es el colegio, uno de los colegios españoles, en la Universidad de París, en la Sorbona. Ahí se va a licenciar y tiene de compañero, fíjense, de cuarto, digamos, de roommate, se diría en inglés, a un tal Pedro Fabre, el beato Pedro Fabro, que pues luego le presentará a un tal Ignacio, un Íñigo, que ya es un estudiante mayor y que de hecho le chocaba de entrada. Francisco Javier no se llevaba muy bien con él, pero le insistía tanto Ignacio que poco a poco se lo fue ganando y cuando terminó de hacer los ejercicios espirituales le cambió la vida. Y entonces él es uno de los primeros 7 fundadores, pues, de la orden, llamémosle orden, de la Compañía de Jesús. De hecho, él colaboró con Ignacio en la redacción de las constituciones de la Compañía de Jesús. Y bueno, vamos, va a ser el primero de los jesuitas en irse a las misiones. El corazón de Francisco Javier es extraordinario. Miren, él va a morir un 3 de diciembre de 1552, apenas tenía 46 años cuando muere. Pero por Dios, está incorrupto, de hecho su cuerpo está ahí en Goa, en la India, y resulta ser que su brazo, que bautizó se habla de casi 1 millón de personas que bautizó, no es mentira, eso se dice, está incorrupto también, pero eso se encuentra en Roma, en la iglesia del Jesús. Entonces fíjense, es interesante esto. Él se da cuenta a través de algunas necesidades, peticiones que llegaban a Ignacio, los obispos, el obispo de Goa, que los portugueses, sobre todo en las colonias, han perdido la fe. Y entonces va para allá Francisco Javier, luego las Molucas, luego Japón, y va a morir ya en las puertas, en la entrada a la China. Un espíritu misionero realmente fogoso, de esos que necesitamos tanto. Fíjense que fue canonizado junto con San Ignacio de Loyola, junto con San Felipe Neri, Teresa de Ávila y Isidro Labrador en 1622. Y fue el Papa Pío X el que lo declaró patrono de las misiones, junto con, eso será más adelante, con Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Necesitamos ese espíritu misionero. Es que hay tanta gente que muere sin conocer a Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy porque tenemos que ocuparnos lógicamente del Adviento. Uno de los textos quizás más hermosos del libro del profeta Isaías, el día de hoy, capítulo 11 de Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y de temor de Dios. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey, el niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día, la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, idealista, ¿no? Sí, es realmente ideal. Cuando vemos que un niño meterá la mano en el escondrijo de la serpiente, que será un muchachito, de hecho es un niño pequeñito el que apacentará al león junto con el novillo. La osa se sentará junto a la vaca y sus crías vivirán juntas, sí. Este es el plan de Dios, es la armonía. Esa es la armonía, pero para esa armonía es necesario lo primero: el espíritu de la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, el espíritu de la piedad y del temor de Dios. Y más abajo, si ustedes escucharon el texto,
habla de que la tierra estará llena de la ciencia del Señor. Esa era la otra. Los 7 dones del Espíritu Santo aparecen aquí ya de una manera preciosa. ¿Cuánto necesitamos eso? Para que haya armonía en nuestras familias, en los matrimonios, para que haya armonía en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en el mundo entero, se necesita el Espíritu de Dios. No es el espíritu del mundo el que armoniza, no es el espíritu de los poderosos, no, es el Espíritu de Dios. Lo necesitamos. El Evangelio está tomado del capítulo 10 de San Lucas. A ver si lo reconocen. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué belleza de texto! Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¡Ay, la gratitud! ¡La gratitud! Porque esto lo has escondido a los soberbios. Se lo has revelado a la gente sencilla. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, exclamó Jesús. Pero no es Pentecostés, hombre, porque estamos hablando del Espíritu Santo. Si esto es el Adviento, ¡ay, cuánto más lo necesitamos! Porque no podemos esperar la venida del Señor si no nos llenamos del Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios, nada. Es que algunos estamos llenos de espíritu chocarrero, ¿verdad? Estamos llenos del espíritu de la podredumbre que hay en nuestro mundo, del espíritu de la iniquidad. A ese hay que tenerle mucho cuidado. Ya, y entonces precisamente la necesidad de esto. Y fíjense, nacer de la oración. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha dado mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Qué belleza esto. ¿Qué es el tiempo del Adviento? Es un tiempo para conocer mejor a Dios, el proyecto de Dios, aquello que nos decía el capítulo 11 de Isaías. Ese es el proyecto de Dios. Y por eso lo nuestro es pedir: Señor, dame ese espíritu de sabiduría, de consejo, de fortaleza, de temor de Dios, el espíritu de la ciencia, el espíritu que me lleve a conocer tu voluntad y que me haga entender que tu voluntad es siempre la armonía. Tu voluntad no es lo extraordinario para llamar la atención, no es publicidad, sino que es un proyecto de infinita misericordia. Quiero invitarles el día de hoy, pensando en esto de revelar a los santos, no a los sabios y entendidos, sino a los sencillos. Me acordé de una oración del padre Ignacio Larrañaga, que me encanta, y creo que conviene hacerla en este momento. Señor Jesús, manso y humilde, desde el polvo me sube y me domina esta sed de que todos me estimen, de que todos me quieran. Mi corazón es soberbio. Dame la gracia de la humildad, mi Señor manso y humilde de corazón. No puedo perdonar. El rencor me quema, las críticas me lastiman, los fracasos me hunden, las rivalidades me asustan. No sé de dónde me vienen estos locos deseos de imponer mi voluntad, no ceder, sentirme más que otros. Hago lo que no quiero. Ten piedad, Señor, y dame la gracia de la humildad. Dame la gracia de perdonar de corazón, la gracia de aceptar la crítica y aceptar cuando me corrijan. Dame la gracia, poder con tranquilidad criticarme a mí mismo. La gracia de mantenerme sereno en los desprecios, olvidos e indiferencias de otros. Dame la gracia de sentirme verdaderamente feliz cuando no figuro, no resalto ante los demás con lo que digo, con lo que hago. Ayúdame, Señor, a pensar menos en mí y abrir espacios en mi corazón para que los puedas ocupar tú y mis hermanos. En fin, mi Señor Jesucristo, dame la gracia de ir adquiriendo poco a poco un corazón manso, humilde, paciente y bueno. Cristo Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Así sea. Que Dios les bendiga, y ya les digo, como San Francisco Javier, misioneros.